Bestia nocturna. Quisiera contarle una historia que vivió mi mamá y sus hermanas. Durante una tarde de un día sábado, salieron a buscar las bestias, los animales del campo. Buscaron durante toda la tarde hasta que anocheció y tuvieron que salir más afuera de la casa, o sea, de su terreno, a buscar a los bosques alrededor de este sitio. Buscaron y no encontraron nada. Se hizo de noche y saben ustedes que en el campo, si no hay luna llena, no se puede ver casi nada, sino andas con lo que es luz. Durante ese periodo vieron que ya no podían hacer nada más y empezaron a regresar a su casa. En ese momento escuchan que se quiebran ramas por sus espaldas y escuchan el bramido de un animal grande que empezó a seguirlas con un paso a trote. Ellas empezaron a correr llorando hacia su casa, pero el camino era muy oscuro. Fue en ese momento que su mamá, nuestra abuela, escuchó los gritos y empezó con una linterna de benzina, que eran las antiguas, a alumbrarles el camino. Antes de llegar a la casa, nuestra abuelita salió en su encuentro y vio que detrás de ella se acercaba un perro grande de ojos rojos y colmillos brillantes. Ella empezó a orar y en voz alta le decían a sus hijas: corran adentro, por favor, corran. Al llegar y entrar todos y estar refugiados en su casa, ella menciona que escucharon ruidos afuera y de la nada el olor a muerte empezó a rondar la casa. Ese olor estuvo por varios días y lo más triste de esto es que nunca encontraron a los animales de la granja. El niño del bosque. Mis abuelos vivían en el campo, eran de los antiguos, tenían más de 10 hijos, como la mayoría de las familias de antaño, obviamente. Para poder llegar a la casa debían bordear un bosque. Como la casa estaba bien alejada, los niños mayores tenían que caminar alrededor de 1 kilómetro para tomar la micro que los llevaría hacia el colegio donde ellos estudiaban. En invierno mis tíos volvían a casa en medio de la oscuridad y muchas veces fueron acompañados por un niño de unos 5 años alrededor, quien los seguía desde lejos. Este niño vestía con una túnica blanca y cuando lo vieron por primera vez quisieron hablarle pensando que era uno de sus hermanos pequeños. Pero el niño se detuvo y no contestó nada. Con el tiempo se dieron cuenta que el niño era solo un espíritu que vagaba por ese lugar, por ese bosque. Un día mi abuelo, mientras volvía a su casa, se encontró con este niño y le empezó a rezar y a decirle que descansara en paz y que ninguno de sus hijos le harían daño. Desde esa tarde, nunca más vimos a ese niño rondar ese lugar. Los ancianos. Llevo trabajando en cierto hospital en la región de los lagos por más de 27 años. Soy una enfermera. He pasado por algunas áreas de trabajo en este hospital: pediatría, oncología y ahora geriatría. En estos lugares siempre se cuentan historias o hechos paranormales que les han ocurrido a algunos colegas del rubro. Lo mismo le sucede a los guardias que trabajan acá. Han tenido la experiencia de ver cómo se mueven objetos o personas que desaparecen en cámara. Yo en mi caso he presenciado la apertura de puertas con mucha fuerza o cómo han pateado sillas dentro de algunos dormitorios de los pacientes. O ver también, en este caso, el reflejo de personas que ya han fallecido en este hospital. Pero la vivencia que vengo a relatar creo que fue uno de los hechos más extraños que me han sucedido.
Yo comencé mi jornada de forma normal, realizando mi recorrido por los dormitorios para monitorear a los pacientes. Y fue ahí cuando conocí a una pareja de ancianos que tenían alrededor de unos 70 años. Pedro y María se llamaban. El esposo fue por un pequeño mareo y obviamente su esposa lo acompañó. Pero los exámenes que tuvimos que analizar no estaban buenos, estaban pésimos. Por ende, dejamos hospitalizados al señor. Ana, al darle la noticia, se asustó y era obvio porque fueron solamente por un mareo. Ella se quedó todo lo que pudo con su esposo hasta que llegó la hora del término de visitas. Luego se fue a casa, pero lo peor ocurrió después, ya que al estar ingresado tuvo una descompensación y Pedro falleció en el hospital. Lo difícil fue darle la noticia a su esposa. Sucedió lo que pensábamos, se desmayó y la tuvimos que atender. Pasaron unas horas, en este caso, ella no asimilaba la noticia. Además, tenía que comenzar con los trámites de la defunción. Ella entró a la habitación a ver a su esposo para darle una despedida. Y yo me quedé afuera esperando y sin creer escuché cómo ella se despedía con ternura y amor. En ese momento llegaron sus hijos para acompañar a Ana en este proceso y se retiraron del lugar para poder continuar con los trámites correspondientes. Y yo, obvio, me quedé mentalizándome que tenía que seguir trabajando. Comencé a darme ánimos nuevamente, ya que de todas formas me afectó la situación que había vivido hace algunos momentos. Cuando me iba a ir de esa habitación, en el reflejo del cerámico de la pared, pude observar a una persona sentada mirándome por la espalda. Me doy vuelta lo más rápido posible y ahí pude observar que el cadáver de Pedro se encontraba acostado todavía. No lo pensé más que rápido, obvio. Empecé a caminar más rápido hacia la salida y obvio mirando de reojo el cadáver. Al acercarme a la puerta e intentar abrirla, escucho por mi espalda, cerca de mi oído: "Te amo, Ana, te amo". Un escalofrío me recorrió y caminé lo más rápido hacia la escalera. Empecé a correr para subir donde había gente. Al llegar a la recepción, mis colegas me quedan mirando y me preguntan: "¿Qué sucede? Estás muy pálida". Y yo les contesto: "¿Recuerdan el viejito Pedro que se nos fue anoche? Me dejó un mensaje que dar".